Muy buenas a todos. Bienvenidos a este primer conversatorio de Conversando Ciberseguridad. Disculpa la redundancia. Con el buen amigo Andrés Almanza. Mi nombre es Edgar Rojas. Andrés, ¿cómo te va? Pues muy bien, Edgar, aquí empezando esta nueva experiencia, como digo yo, y pues bueno, muy, muy honrado con este ejercicio. Vamos a ver cómo nos va. La idea es hacer, tomar una, dos o tres temas interesantes de la semana y pues conversarlo en este formato con video para que la gente se entre un poquito más y no solamente es el tema de escuchar. Um, Sí, aunque, de es- acuerdo. aunque también es bueno la idea del podcast, ¿no? Mucha gente escucha podcast y todo eso, así Así que es. funciona de cualquier manera. Bueno, el día de hoy es mayo 13. Estamos intentando una vez más, tuvimos unos problemas técnicos el fin de semana y vamos a ver si todo resuelto. Y bueno, comencemos. Un tema interesante. Todos estos temas los pueden encontrar en la página de CISOs Club. Andrés ha recopilado muchas noticias interesantes y hemos escogido dos o tres de esas. Así que si las quieren ver, está en el CISOs Club. .com es que es CISOsclub.com o .com, punto .com. CISOS.club, CISOs.club. 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 Muy interesante el área ahí de las noticias. Entonces, una noticia que nos agarró fue esta noticia en Malwarebytes, que hablan acerca de ataques a la infraestructura financiera o fintech, como le llaman. Y, y dice acerca de un ataque que ocurrió la semana pasada a una empresa de contabilidad, accounting. El nombre de la empresa es Walters Kluwer. Y a Ujú. lo mejor no muchos hemos escuchado acerca de esta empresa, pero parece que es una empresa muy importante en el tema de contabilidad, que la mayoría dice aquí que le ofrece servicios a empresas americanas de contabilidad, a los top 100 empresas de contabilidad de Estados Unidos, 90% de los bancos globales y Así 93% de las empresas Fortune 500. O sea, no es una sí, empresa pequeñita. exactamente. Adicional a eso, pues la noticia tiene demasiadas dimensiones. Si Sí, nosotros revisamos la noticia particularmente, una de las cosas que es una tendencia general es, estamos viendo cómo los ataques y los atacantes utilizan las técnicas que ya se conocen, pero han ido evolucionando en el sector, por ejemplo, en el sector financiero. Lo tradicional era atacar la banca. sí, Hoy ahora estamos viendo ataques directos en criptomonedas y ahora fintechs. es, Entonces, una de las cosas para resaltar de toda la noticia en general es que de eso, de hecho, ellos mismos hablan de todas esas dimensiones nuevas que en el mundo financiero pues se está viendo. O sea, no solo es el sector banca como lo conocido, lo tradicional, sino que los otros sectores también están siendo afectados por estas anomalías y los adversarios digitales yo creo que están mostrando cada vez más esa organización, ese orden, esa disciplina, porque es que yo creo que hay que llamarlo de esa manera, una disciplinas, ¿eh? disciplina alrededor de un negocio, sí, No, alrededor es de un un negocio, negocio, claramente, o sea, sí, hay que es un hablar de negocio, que estos tipos de ataques tan elaborados, estos tipos de ataques tan elaborados, esto es un negocio, sí. totalmente. Sí, no, lo que me causó o me captivó esta noticia fueron varios puntos. Y no todos son técnicos, pero son puntos que hemos visto. Por ejemplo, la mayoría de estas personas o estas empresas, siempre que los atacan, siempre dicen lo mismo. Y lo primero que la gente pregunta es, bueno, ¿qué información se robaron? ¿Verdad? Porque si lo atacaron, ¿qué robaron? Y entonces siempre dicen lo mismo, que todavía no se sabe exactamente qué se robaron. Sí, si se robó información personal identificable, así se dice en español, personally Sí, identifiable, PWI o cómo se dice, PII, eh, y PII, listo. Aquí yo tratando de aprender cómo se dice en español y en inglés.
Pero bueno, entonces siempre dicen lo mismo. Hubo un ataque y no saben qué se robaron en ese ataque, pero con seguridad no se robaron la información PII. Uno dice, entonces, ¿cómo así? O no saben qué se robaron, Ajá. o saben qué se robaron. Eso es uno que yo he notado cuando las empresas siempre dicen lo mismo, como para calmar a la gente, ¿sí o no? Eso es uno. Lo otro es que, interesante acerca de esto, es que dicen que este ataque se parece, muy parecido al ransomware de NotPetya, en el caso en el que cómo atacó y cómo ¿cómo se dice? Cómo se pues, apareció por diferentes partes dentro de la misma empresa. Eh, eh, Atacó al área no solamente de servidores, pero al área de comunicaciones, que inclusive, y eso es algo que me parece interesante, que esta empresa decidió apagar los sistemas de comunicación porque fueron atacados Así es. por esto. Y entonces, cuando apagaron el sistema de comunicación, los clientes ya no podían comunicarse con esta empresa para pedir Sí. información. No, Entonces, total, no. total. Adicional a que, Dale, dale. sí, dale. No, que iba a decir, frente a tu primer punto, yo creo que tú tienes mucha razón. O sea, las empresas claramente tienen que, o sea, ¿qué sucede? Hoy las empresas cuando son atacadas tienen que responder ante todos sus clientes por las Inmediatamente. diferentes tensiones. ¿Sí? Exacto. Entonces, yo creo que siempre ese mensaje de decir, bueno, no se robaron la información más importante, y tenemos los ejemplos del pasado con Yahoo, con Equifax, Mm, como con todos esos que al final del día dicen, no, nosotros dijimos que no, pero resulta que sí. Ahora sí es que estudiamos bien el incidente y entonces sí. Yo creo que eso es de la dinámica propia de responderle al cliente. Hoy considero que pues, ese tiene que ser un punto que tiene que necesariamente ser. las empresas, Por el ¿sí?, tema tienen legal, que hacer. correcto. Ujú. Exactamente. ¿Sí? Sin embargo, sí creo que ahí hay un punto clave y es, por lo menos tiene que haber el mínimo, el mínimo de análisis antes de dar esa comunicación para poder con certeza decirle al cliente. De pronto el cliente no está esperando que le digan el detalle técnico. El Exacto. cliente lo que necesita es no llenarse de zozobra. Y mira, por ejemplo, lo que tú comentas como el segundo punto. Ya cuando empiezan a perder la operación, entonces ahí es Mm, cuando de verdad, 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 empieza uno a ver el impacto de un ataque informático eh, pues, de bastante. gran escala. ¿Sí? Exacto. Y eso me lleva a otro punto. Por eso comencé eso, que este artículo me llamó mucho la atención porque toca muchos aspectos de lo que hablamos en el tema de ciberseguridad. El primer aspecto que yo veo es, bueno, todo el mundo no es 100% seguro, así que estamos en la mira de un atacante, hermano, nos van a hackear, ¿sí o no? En algún momento nos van a hackear si somos el foco de un atacante. Eso es cero. O sea, no podemos decir que no. Pero lo importante es el famoso plan de respuestas a incidentes. Aquí yo vengo y yo digo, esta empresa, de acuerdo como actuaron, no tenían un plan de respuesta a este incidente. Hombre, se les está afectando todos los temas. Lo primero que hacen es apagar todos los sistemas. Yo creo que eso no puede estar en un plan aprobado por la Junta Directiva. Pienso yo, ¿no? Que uno de los primeros pasos que van a hacer es apaguemos todo. Yo no sé tú qué Yo, piensas. yo, yo, yo creo, yo creo, yo creo que tú tienes mucha razón, y para mí también tu lectura es correcta y yo me adhiero a la tuya. Sinceramente, yo creo que el post de este incidente para esta empresa va a ser las inversiones en ese tipo de cosas, porque yo estoy de acuerdo contigo. Yo también pienso que no hay un estructurado proceso de atención de incidentes. También pienso exactamente y concluía como que lo mismo. Yo decía, pues está bien que uno tenga que tomar medidas desesperadas, sin embargo, Sí, eh, exacto. yo creo que esas no son las medidas desesperadas que uno esperaría como cliente. Entonces, Correcto. claramente hay un Correcto. aprendizaje.
Y muy Correcto. probablemente lo que sí veremos es que esa empresa de aquí en adelante la ciberseguridad, si no la tenía en cuenta como debía ser, entonces imaginémonos ahora lo bueno de un ataque de eso es que hace o genera tanta conciencia Mm. que ya de aquí en adelante esas empresas van a estar preocupadas porque sus procesos sean los adecuados, porque las inversiones se den, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso pues afecta a todos los puntos a los que las empresas tocan. Entonces, Ah, así también se expande la seguridad. a eso iba el segundo punto, que sigamos con esa línea de conversación o pensamiento que tenemos, que esa empresa no tenía un plan de desarrollo o un plan de respuesta a incidentes, que significa que a lo que no le habían colocado suficiente eh, importancia el tema de ciberseguridad. Digamos que llegaron hasta cierto punto y para mí, acá en las consultorías que yo hago, empresas que no tienen un buen plan de desarrollo de respuesta a incidentes, significa que no están a un nivel muy maduro en el tema de ciberseguridad en su estado. Entonces, siguiendo con ese tema, y lo que tú tocas acerca de los otros puntos o otros puntos activos que conectan a esto, estamos hablando acerca de empresas terceros, ¿no? A terceros, el famoso, ¿cómo es que se llama? Hombre, ¿cómo se dice? Se me olvidó en español, pero es el tema de los riesgos de terceros, Third Party Risk Management, ¿sí? Claramente. Los terceros, exacto. Entonces, ¿qué sucede? Igual como sucedió hace unas semanas atrás, unos meses atrás con la empresa hindú gigantesca Wipro, que también fueron afectados por algún tema de hackeo. El tema importante es las empresas que son clientes de ellos, qué clase de conexiones tienen desde esta empresa de contabilidad a esas empresas a terceros. ¿Qué clase de conexiones tienen? ¿Tienen un VPN? ¿Tienen una conexión directa a esas empresas? ¿Tienen acceso a las redes de los clientes? ¿Cómo los clientes controlan este? Comienza a salir toda esta clase de preguntas que a mí en realidad me asustan. Entonces, yo leyendo este coso y leyendo ese artículo y otros relacionados con este, yo leí que terceros clientes de ellos, de empresas, los famosos grandes cuatro, de los cuales la empresa mía es uno de esos grandes cuatro, pero no creo que seamos, o no sé, la verdad no sé si somos clientes o no de ellos, pero alguien dijo en modo de anonimato, porque no están autorizados a hablar acerca de este tema, dicen que ellos están monitoreando inmediatamente esa conexión que tienen con esta empresa, que me pareció interesantísimo, porque de nuevo, significa que si tú eres un cliente de una de estas empresas que han sido hackeadas, ahora tú eres responsable de verificar que tu conexión o sea virtual o qué clase de comunicación que tienes con esta otra empresa que sí esté protegida y tenga los controles de seguridad bien instalados, bien monitoreados. Eso es otro punto muy interesante. De nuevo, el tema de riesgo de terceras partes. ¿Tú qué opinas de eso? Terceros, ¿tú qué opinas? Sí. Pues yo pienso, ahorita cuando decía, por ejemplo, las conexiones con eso, claramente los terceros, todas las partes involucradas, no solo terceros clientes, sino terceros aliados, terceros, Aliados. bueno, todos los que están en la cadena, se ven impactados. Yo, digamos que los puntos para resaltar es, así como tú haces las preguntas de, bueno, todas las preguntas de rigor que tienen que salir, si me conecto, si se conectan, si tienen acceso, si no tienen acceso, si se pudieron ver afectados o si ellos también nos afectaron. De pronto esa es una muy buena lectura de decir cómo serán esos procesos de identificación de riesgos con todas las partes interesadas, y sobre todo con las partes interesadas que están conectadas. Entonces yo creo que una muy buena reflexión de que hoy no solo es que me afecte a mí un ataque informático, sino lo que puede pasar con las terceras partes. Y no solamente eso, ¿Sí? porque luego uno comienza a ver todo ese tema y uno comienza ya a meterse en el tema de algo pues que no he escuchado, pero el tema de cascada de ciberseguridad.
O sea, si yo soy el afectado y yo te ofrezco servicios a ti, Andrés, ¿sí? Y tenemos una conexión. Y ahora, y tú tú tomas mis servicios, pero tú también le ofreces servicios a tus clientes, ¿sí? Entonces, si yo soy el afectado, por medio de esa conexión o esa conexión entre mi empresa y la tuya, ahora tú puedes estar supuestamente afectado, ¿sí? Y luego, por medio de tus conexiones con otros, ahora esas otras personas, estas otras empresas están afectadas. O sea, es como digo, una cascada en ese tema de ciberseguridad que no solamente es un ataque o que afecta a los terceros, pero también a los, a los sextos, a los novenos. ¿Entiendes lo que quiero decir? Eh, Sí, total. O sea, yo creo que aquí hay una invitación con estas experiencias a que cada vez más el ecosistema digital, y cuando se hablan de los riesgos, ya no se puede hablar de, bueno, son mis riesgos, sino que, claro. oye, toca involucrar a los terceros, a los sextos, a los décimos, a entender como toda la cadena del ecosistema para poder tener en cuenta pequeños puntos y todas esas pequeñas como, como posibles conexiones que puedan llegar a verse afectadas con una situación como esta. Sí, son temas muy interesantes. Y de nuevo, todo eso sale solamente leer los primeros 3 o 4 párrafos de, de este Esta artículo. noticia. Sí, porque de nuevo lo que me atrajo fue, bueno, atacar a esta empresa, bueno, pues a todo el mundo lo ataquen. Pero de nuevo uno comienza a ver las lecciones aprendidas, uno comienza a ver qué es lo que sucede, qué es lo que está sucediendo. Entonces, en ese artículo comienzan a decir algo que es muy interesante, muy, pero muy interesante. De nuevo, están hablando acerca de las instituciones financieras, cómo ellos, con la adaptación y la aceptación de la tecnología, ambos de hardware y software, se llama FinTech. Así también se llama en español, FinTech. Sí, ese término no lo van a traducir, yo no Ok, creo. ok. Y luego dicen que de acuerdo al laboratorio este de Malwarebytes Laboratorio, dice que el 25% de todo el malware es enfocado en instituciones financieras. El 25% es impresionante. Sí, claro. Además que, digamos que, ¿por qué? Yo como aduzco y basado en las referencias bibliográficas, claramente pues porque ahí hay un objetivo muy nutrido de fuentes de información, de datos, de posible pérdida de dinero, hoy lo que se hace con el tema de las criptomonedas, entonces robar criptomonedas, por ahí vi una noticia reciente para conectarla, pero no vamos a hablar de ella, sino que se acabaron de robar como Sí, leí eso también. un par de billones un par de millones de dólares en bitcoins. Entonces tú dices, tiene sentido que el malware esté direccionado ahí porque es que ahí es donde está el dinero, ahí es donde está buena parte de los negocios que se pueden hacer. Exacto. Sin decir que los otros sectores no son importantes, porque podríamos mirar otros sectores y las implicaciones pueden ser también como... ¿Te perdí de nuevo? No, 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 entonces no, no, no. Entonces te decía que la industria financiera claramente siempre va a ser un blanco, siempre, siempre va a ser un blanco. Sí, por el tema, pues obviamente. Todo, si la motivación es dinero, entonces, para qué van por otros lados? Y de nuevo, como dicen aquí, como estas empresas financieras han extendido su presencia digital, su infraestructura digital, para mantener, para ese diferenciador con la competencia, pues esto eh, abre más las posibilidades para ataques cibernéticos. Ahora, la mayoría de los malwares financieros son troyanos, ¿no? Troyanos bancarios. Y de Los nuevo, bancarios son útiles. exacto, son bastantes. Y aquí hablan acerca de algunos que son famosos. Emotet, ¿sí? Emotet Eh, es uno que más se usa antes con más.
cosas. Eso también pone en tela de las cosas importantes. Si bien nosotros conocemos ataques troyanos, no sé qué, imagínate lo que no conocemos. Exacto, Imagínate lo que se está creando. exacto. No, 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 y de nuevo, aquí siguen hablando acerca de la familia. Es una que llama Ursnif, que dicen que está desde el 2007. El famoso Zeus, que está en el 2011. Teo, SEO y este SEO se ha sido pues siendo desarrollado más y más. Está el Cronos, que han estado en 2014. Y entonces todo esto, todas esas cositas, entonces nos trae a otra historia que está en tu página, que para mí me pareció espectacular. Y que se llama acerca de cómo cuando descubrieron el source code de Carbanac, que todos conocemos a Carbanac, ¿no? Entonces resulta que FireEye en Virus Total subieron el source code, el código fuente de Carbanac. Y dice aquí que pues la industria, toda esta gente, todo el mundo en la industria agarró ese source code y comenzó a investigarlo y se dieron cuenta de varias cosas. Una, que este Carbanac es muy sofisticado, que utiliza técnicas de desarrollo del producto como si estuviera en una factoría. O sea, que te da la oportunidad de este troyano, este malware, de seguir siendo desarrollado en diferentes modalidades, diferentes métodos de ataques y todo eso, de una manera súper, súper rápida. O sea, uno cómo se puede sí, mantener, o sea, ellos tienen ya todo bien montado, eh, y de nuevo hacen que esto se convierta en una cosa muy, muy, muy peligrosa, porque uno como defensor, uno como se mantiene pues actualizando todos sus sistemas, y sabemos lo difícil que es colocar un parche a un sistema. Imagínate mantener todo eso actualizado constantemente. Para mí es impresionante. sí, tú ahí mencionas muchos puntos. Para mí, primer punto, claro, yo creo que todos los responsables de seguridad deben pensar y experimentar la necesidad de entender la evolución del adversario digital. Es clave. O sea, entender que el adversario todo el tiempo, noticias como estas muestran eso, que el adversario está en continuo aprendizaje. Tú acabas de mencionar algo significativamente importante, mantener al día una plataforma tecnológica. Eso es uno de los grandes desafíos que hay. Eso es definitivo. O sea, mantener al día una plataforma tecnológica es uno de los grandes, de las grandes tareas que mantenerla y mantenerla y mantenerla. Tú le pones un parche a algo y al día siguiente sale otra vez y por allá otros días. Entonces, es complejo, exactamente. Es complejo. Y lo que hablan aquí Y es, eso no significa, dale, no significa. eso no significa que no se pueda hacer, solo que hay que hacer, buscar procesos más adaptables. Lo que muestra esta noticia es precisamente eso, cómo los atacantes vienen adaptando sus cadenas de producción de malware para que cualquiera pueda seguir desarrollando. Eso es lo fantástico de esa noticia. Sí, no, no, y eso es lo que, y entonces cuando uno lee esta noticia, uno dice, carajo, uno cómo puede, digamos, defenderse de esto. De nuevo, siguen hablando acerca de Carbanac, ¿no? Dicen que Carbanac es diseñado para llevar un cierto número de acciones específicas, pero acciones específicas en la red del, pues del, de la víctima, ¿no? O sea, esta gente han hecho un estudio exhaustivo acerca de cómo la red de la víctima funciona, cómo opera esta red. Y de acuerdo a esa información, entonces van y diseñan unos ataques específicos para sacarle provecho. Entonces, por ejemplo, se instalan en una red financiera y comienzan a ver cómo es que hacen el tema
financiero, cómo es que cómo es que se crea, como todo es digital, cómo se crea una cuenta, cómo se coloca dinero en esa cuenta, cómo se mueve dinero de una cuenta a otra, qué, qué firmas necesitan, cuál es el proceso. Se aprenden todo eso. Entonces no estamos hablando acerca de un día o 2 días, estamos hablando de meses de coger toda esta información, estudiarla y aprenderla. Y luego, de acuerdo a eso, ellos llegan y crean estas actividades para robarse ese dinero. Por eso escuchamos que se roban $1 billón en un banco hindú o eso de las criptomonedas de ahora. Eso no es que se inventan, eso es un estudio impresionante. O sea, la paciencia que tiene esta gente es impresionante y el conocimiento, ¿no? Eh, yo resumiría diciendo, eso muestra la capacidad de preparar, Preparación. eso muestra la capacidad de preparación tan increíble que tienen hoy los atacantes. Y esa misma es la lectura que yo pienso que podría ser un índice para la respuesta que estabas haciendo ahorita, la pregunta de, bueno, ¿y entonces nosotros qué hacemos? Prepararnos para la incertidumbre. O sea, uno podría decir, ¿cómo se prepara uno para lo que no conoce? Efectivamente, prepararse. Prepararse es imaginar esos posibles imaginarios y cerrar las brechas lo que más se pueda. Lo cierto del caso, querido Edgar, es que hoy igual las prácticas estándar aún todavía no se dominan. No, para nada. Lo acabas de mencionar muy bien. Por ejemplo, el tema de poner parches, eso es una práctica estándar. Y uno va y encuentra organizaciones que todavía luchan. Entonces, si no hemos podido dominar esa práctica, esa práctica es tradicional, que lleva ¿cuántos años? Yo creo que lleva todo el mundo, Pues, con anomalías y situaciones. pero lo chistoso es que no es solamente el parcheo, ¿no? Por ejemplo, no hace mucho leí en Twitter una conversación de unos amigos donde uno de ellos está dando una presentación en uno de los B-Sides acá en Estados Unidos acerca de cómo él puede hackear los mainframes, ¿sí? Los AS400 o cosas así, ¿no? Y, y entonces él dice que después de su charla llegó uno de esos administradores de los mainframes de un banco y le dijo, pero mira, tú no estás hackeando. Tú no estás haciendo algo hackeo como vemos en las películas. Tú estás sacándole provecho a un sistema que no ha sido configurado correctamente. A mí me causó, a todos que estamos leyendo ese caso, nos causó risa y luego nos causó pues tristeza. Pues claro. Porque esta es la mentalidad, y esto es lo que tú y yo hablamos no hace unas semanas atrás, acerca de cómo nosotros como industria algunas veces somos muy arrogantes y pensamos que como nosotros sabemos esto, pues madre, usted es lo básico y si usted no lo sabe, usted es un idiota. Y así pensamos muchos y tú y yo estuvimos hablando acerca de este tema, que eso tiene que cambiar. Y de nuevo, no es un tema solamente en Colombia o en Latinoamérica, como te digo, es un tema a nivel internacional, a nivel internacional. Entonces, cuando venga esa persona y diga que tú no estás hackeando, que tú le estás sacando provecho a sistemas que no han sido configurados correctamente, ¿uno cómo le responde a esas personas? ¿No? Yo pienso que la respuesta que se le pueden dar más allá le devolvería la pregunta. Entonces, defíneme o determine hacking, pues porque la definición estándar es precisamente esa. Entonces, yo diría, bueno, yo personalmente en la conversación lo invitaría a hacer la reflexión de qué es lo que es el hacking, porque si el hacking sería mi forma de manejarlo. Aún así, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que cuando una persona considera que un error de administración es simplemente eso, un error que no va a tener ninguna incidencia, te pueden estar pasando dos cosas, o no conoce muy bien la plataforma, o no entiende muy bien las dimensiones del error, y claro, eso puede tener unas repercusiones complejas y tensas en un ambiente organizacional. Exacto, Total. exacto. Entonces regresamos y la razón por la cual di ese ejemplo es porque pues el tema del parcheo, sí sabemos que es algo que es común,
pero también sabemos que hay razones por las cuales algunos de esos equipos no pueden ser parcheados. O de nuevo, el tema de la misconfiguración, ¿sí? Por ejemplo, un cliente que tengo ahora, y no digo los nombres ni nada, pero llega y me dice, Edgar, ¿puedes verificar si puedes tener acceso al firewall? Que ya está hecho. Y entonces yo me conecté y hice un telnet. Es el error número uno, ¿no? Hice un telnet a este equipo de seguridad y averigua qué sucedió. Y Me, me pude conectar. ¿Cómo en el, un error de configuración. cómo en el 2019 todavía puedo conectarme con Telnet a un equipo de ciberseguridad que está para proteger la infraestructura del cliente o de la empresa? Entonces ahí estamos hablando acerca del tema de misconfiguración. Pero luego hablé con un amigo mío este fin de semana que estuvo haciendo exactamente eso en un cliente grandísimo acá en Estados Unidos, donde él explicó al cliente acerca de por qué es necesario deshabilitar Telnet. Y el cliente le aceptó. Y cuando él fue a averiguar los equipos para poder instalar Telnet, se dio cuenta que la mayoría de ellos, o la mayoría, yo diría hoy de ellos, son equipos que tienen que hacer un upgrade al código. Pero para hacer el upgrade a ese código, en la mayoría de esos equipos tenía que comprar nuevos equipos. ¿Por qué? Porque algunos de los equipos que están ahí, algunos de los sistemas, no funcionan con el nuevo código, no ha sido diseñado para trabajar con equipos obsoletos. Entonces, ¿qué hace el cliente en ese momento? ¿Cuál es el riesgo al cliente? Ahí estamos tocando tantas cosas Así es. en esta charla, pero ese es el tema de ciberseguridad que uno se va por todos lados porque todo regresa. O sea, estamos hablando ahora de riesgos de ciberseguridad. Y todo esto comenzó una conversación que estamos teniendo entre dos amigos acerca de APTs y de malware. Pero bueno, estamos perdiendo todo el tema. Entonces regresemos a este tema de Carbanak, que es muy interesante. En este estudio, de nuevo, este salió en la página de InfoSecurity Magazine y se llama acerca de Source Code Discovery y comienzan a explicar cómo es que el tema de malware ya es una entidad común y corriente. El producto de esta empresa es crear malware. Y en este caso el malware es Carbanak. Y entonces comienzan a hablar acerca aquí de ellos. Y nosotros estamos viendo, ajá, esa evolución del malware as a service. Exacto. Y eso es lo que esta empresa están haciendo. Ellos escriben un código, ¿sí? Que de nuevo, que de lo que han revisado este Carbanak, que dicen que tiene más de 100,000 líneas de código. O sea, eso es impresionante. Y lo que han hecho es que los desarrolladores están utilizando buenas prácticas de desarrollo de software. que me parece interesante. Exactamente. Utilizan prácticas de desarrollo. Así que exacto, las buenas prácticas de desarrollo y hacen agile development y todo eso, pero colocan parte que me pareció a mí interesante, es que están documentando pero muy bien el código fuente de este malware. Y lo hacen, ¿por qué? Porque ellos dicen aquí que ellos entienden que como una empresa normal, tienen que lidiar con problemas de que el desarrollador se enferma, se va de vacaciones o cambia de empresa, se va de esta, se va a la otra. Y entonces ahí comienzan el malware as a service, como tú estás diciendo, que comienza entonces a crear una plataforma para que todo el mundo utilice este código como base y comiencen a crear su propio versión de malware, utilizando en este caso a Carbanak como el malware para infectar a la víctima. Y luego una vez que se infecte, entonces ya comienza
pues a dejar salir el, el- el ataque que tú has creado utilizando esa plataforma. Me parece impresionante el nivel que esta gente están operando. No, no, yo estoy de acuerdo contigo. Yo inclusive las lecturas que hacía particularmente esta noticia, así como la constante evolución del adversario, como las cadenas de malware y de creación de malware y de ver esto como un negocio se ha convertido en una dinámica. Exacto. Yo creo que Carvajal es el único ejemplo, muy probablemente solo que por el número de líneas que tú dices, 100.000 líneas. Pues 100.000 líneas. este es el único que han encontrado el código fuente. Ajá, O sea, exactamente. Y tú tienes razón, cuando dices 100.000 líneas, estamos hablando de un número de líneas, o sea, demasiado complejo. 100.000 líneas exacto. son. Y la otra cosa es que uno podría decir que nuestros adversarios digitales están utilizando lo que hoy nosotros también venimos utilizando, las líneas de SecOps, desarrollo, seguridad y operaciones, para poder tener pues sus cadenas de producción al día, Exacto. claramente. Exacto. Y eso es lo interesante ahora. Y regresemos, vamos a ir al pasado bastante. Cuando yo tenía el evento de Security Zone, el primer evento que yo tuve, y eso fue ya para 10 11 años, tuve al gran Ian Amit, una persona muy conocedora del tema. eh, y en ese momento, hace como 10 o 11 años, la charla de él fue acerca de APT, Advanced Persistent Threats, que en ese tiempo era nuevecito. Ese tema de APT era nuevecito. Y él vino y habló por primera vez en Colombia acerca de ese tema. Y en ese tiempo él estaba hablando acerca de que cómo esta gente que crea ese malware son empresas, son súper organizados, es el crimen organizado, porque no lo pueden hacer, no es una persona trabajando solo, son muchas personas trabajando hacia un final que todos, pues, la idea es, aquí te vamos a dar a Carbanak. Y entonces es una empresa y para mí me parece que es impresionante cómo nos vamos a defender contra algo tan sofisticado como esta gente. Sí, eso plantea muchísimos desafíos, claramente para los que estamos, como digo yo siempre, del lado blanco de la fuerza. ¿Sí? Pues porque tú acabas de mencionar cosas en las que yo digo que hay que insistir en trabajar. Y es cooperación, definitivamente la cooperación es vital. El mejor ejemplo es verlo como al otro lado no es nuevo, cooperan desde hace mucho Años. tiempo, Ujú. mucho tiempo. Y para ellos es natural cooperar y allá no hay rivalidad, allá no existe envidia, allá no, o sea, en ese tipo de ambientes muy probablemente ese tipo de cosas no existan. No, Aún así, nosotros de este lado sí la tenemos. exacto, exacto. Entonces, lo que también me gustó de estas lecturas es que al final te dan algunos ejemplos o algunas ideas de cómo protegerse, cómo no ser víctima, porque algo que lo que me gusta hacer es, bueno, todos podemos conversar acerca de todo esto, porque mira esta conversación lo llevó por todos lados, ¿no? Ojalá, Sí, ojalá que los que nos estén escuchando, eh, pues me parece que es normal cuando comenzamos a hablar entre dos amigos acerca del tema de ciberseguridad que nos gusta, nos damos cuenta que hay tantas avenidas y que una está conectada con la otra. Y algo que me gusta hacer es que después de hablar todo eso, uno dice, bueno, pero ya sabemos cómo nos están afectando. ¿Qué podemos hacer para protegernos? Eso para mí es muy importante. Y eso es lo que decimos mucho acá en Estados Unidos, cuando gente dan charlas, cuando uno va a eventos a escuchar las charlas, que uno dice, bacano, chévere, me dijiste todo lo que está malo, pero ¿ahora qué? ¿Cómo me protejo? Entonces me gustó que esos artículos te decían cómo protegerte. Entonces, por ejemplo, en el artículo de FinTech, de financiero, dicen, y me da risa, y me da risa un poquito las sugerencias, ¿no? Y vamos a ver cuántas de esas ya sabíamos. Entonces, una de esas es, piense antes de hacer un clic en un link en un correo. sí. O sea,
nosotros estamos escuchando esto desde hace muchos años también. Cuando tenía los Security Zone, vino una persona que se hizo muy famoso en Estados Unidos porque él salió con el eslogan Don't click shit. No le haga clic en mierda. Eh, no le haga clic a nada. Y ese era el eslogan, pero estamos hablando 10 años, 11 años. No le haga clic a nada. Y mira, esta es una, esta es una de las recomendaciones. No le haga clic a algo que vino por correo. A, a mí me parece que no hemos, que entonces si ese es uno de pues las recomendaciones que le estamos dando al usuario final, estamos jodidos. Pero ¿sabes qué pienso yo, Edgar? Mm. Yo, yo creo que voy a retomar en el hacer definitivamente las palabras que mencioné ahorita y que me quedaron resonando, las dije y me quedaron resonando en la cabeza. Y es que nosotros tenemos que volvernos amos, maestros y dominar las prácticas elementales, porque es que exactamente en el hacer tú encuentras en los artículos todo lo que consideramos que ya sabemos. Aún así, encontramos que esas prácticas, que son las prácticas elementales, no se dominan. ¿Sí? No se dominan. No se domina, sí. Nosotros, yo también pienso, listo, vamos a hablar de seguridad. No vamos a salir del tema, sino vamos a hablar de seguridad avanzada. Y uno dice, cuando voy a la seguridad avanzada, debo partir del hecho de que lo básico ya lo tengo dominado. ¿Tiene lo básico dominado? No. Ah, bueno, ¿para qué vamos a hablar de seguridad ¿Para avanzada? qué vamos? Exacto. Inclusive hubo, y está hablando acerca de las básicas, ¿no? Nosotros que estamos en el tema de ciberseguridad y a lo mejor la mayoría de las personas que están en temas técnicos, conocemos que si estamos en un aeropuerto o estamos en algún lugar donde te den acceso, donde vemos las computadoras públicas, ¿sí? Y entonces vemos mucha gente sentadas en esas computadoras públicas pasando su tiempo mientras su vuelo sale, ¿no? Eso se ve en Colombia. Eso es en todos lados. ¿Sabes? Listo. Entonces, o cuando van a rentar tiempo en la computadora que van a pagar por internet. Eh, todos nosotros que estamos en el tema de ciberseguridad y tecnología, espero, ¿no? Que sepamos que no es buena idea en estas máquinas tener acceso a correo electrónico o hacer transacciones financieras utilizando estas máquinas, ¿correcto? Porque sabemos que, hombre, algo que llama cookies, algo que llama registros, que esta cosa, la verdad, un hacker te puede venir y agarrar la información de usuario y contraseña que colocaste porque queda eso siempre guardado en el disco duro y en memoria, bla, bla. Nosotros sabemos eso, pero mi mamá no sabe eso. ¿Sí? Mucha gente que son contadores, no están en tecnología, son profesionales, abogados, doctores profesionales, ellos no saben de ese tema y no tienen por qué saber de ese tema. Es como que si tú y yo estamos hablando con nuestro abogado y él nos diga, pero hombre, es que usted no debió haber firmado ese contrato si no leyó tal. Y uno dice, pero ¿qué consecuencias tiene? Y entonces el abogado termina y te dice, es que usted es un idiota, usted leyó todos esos puntitos chiquititos. O sea, uno se siente mal cuando te tratan de esa manera, ¿no? Entonces, Claro. uno por qué debe y eso yo creo que es un error que todos hacemos, y yo creo que no solamente nuestra industria, yo creo que todas las industrias hacen este error, que todos Todo. asumimos que toda la otra gente sabe lo que estamos haciendo. Entonces, Exacto. y ahí me parece muy bien el punto que estás dando, que es el tema de las básicas. Tenemos siempre que asumir que tenemos menos del 50% de lo básico cubierto. Y yo creo que resuelto. Yo creo que comenzamos desde ahí, vamos bien, pero estoy de acuerdo contigo. Todo el mundo asume que tiene todo resuelto, pero la verdad es que no. Eh, Cuando uno va y mira, es que mira los ataques y tú empiezas a observar los ataques de gran escala y entonces terminó siendo que era una falla de configuración, terminó siendo que no se aplicó un parche. Entonces tú dices, bueno, sí, es un ataque de gran escala, es un ataque complejo, es un ataque... Y el ataque en sí es súper complejo, pero para poder entrar en el ataque se valió o afectó
una práctica que debió haber sido dominada básica. Entonces tú dices, bueno, ¿sí es complejo el ataque? Sí. Pero resulta que el ataque se hubiese podido evitar si la práctica básica se hubiese llevado a cabo. Eso. Entonces empieza uno como ese sopese de balance y uno dice, entonces, si nosotros, ahí me parece que tú haces una lectura interesante, si nosotros cumpliéramos como con rigor de lo básico, a lo mejor disminuimos el margen de ataque ampliamente. Ampliamente. Sí, no, de acuerdo, de acuerdo, pero luego comenzamos a hablar y nos metemos en muchos temas. Exactamente qué es lo básico entonces. ¿Qué es lo básico? Lo básico es contraseñas. Imagínate, mira algo que estoy hablando con mi esposa. Yo camino con ella todos los días para bajar este estómago que me está creciendo mucho. Y entonces, mientras estoy hablando con ella, estamos hablando, estoy conversando a ella acerca del tema de las contraseñas. Ella no tiene nada que ver con ciberseguridad y todo. Ella me dice, Erga, ¿por qué todo el mundo siempre sigue diciendo que contraseñas deben de ser largas, mayúscula, minúscula, números y bla, 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 bla? Entonces yo le dije a ella que hace un año, año y medio, si no ya para 2 años, NIST salió con un nuevo, una nueva recomendación acerca de contraseñas donde niegan que es contraseñas con mayúsculas, minúsculas, números y caracteres. Sí, que eso no tiene nada que ver con el asunto, que son igual de, se pueden también quebrar fácilmente, pero contraseñas que sean una frase, contraseñas que sean una, pues más grande, a lo largas, que tienen mejor efecto y y no tienen por qué tener mayúsculas o minúsculas. Eh, entonces me dice, ¿y por qué no lo están haciendo eso entonces? Yo le dije, porque es que la mayoría de los sistemas, no hace mucho, hace unos 3 5 años, eh, por fin se adecuaron a aceptar contraseñas de mínimo Sí. 2 caracteres y todo eso. Y ahora le vamos a decir a ellos, olvídese, eso fue malo y arranque, Y ahora, saquen todo y comiencen y de arranca cero. de nuevo. Exacto. Entonces Exacto. ¿qué realmente son prácticas básicas? Esa es una pregunta muy buena. Bueno, y en eso puede haber cualquier cantidad de discusión. A Hay eso voy. sí, una recomendación. Por ejemplo, a mí me gustan las cosas como las hacen en Estados Unidos porque a veces son sencillas. Por ejemplo, a mí la recomendación de los 20 controles esenciales del eh, De CIS. sí, me parece que eso, yo digo, si yo me pudiera casar con algo tan elemental como eso, ahí estaría el corazón para mí. Así que nosotros también tenemos que mirar ciertas cosas. Uno, lo que se hacen en las plataformas. Y el otro ambiente que no es tan, es una práctica elemental, que todo el mundo dice educar al usuario, pero es que educar al usuario, la práctica es elemental, educar al usuario. Sin embargo, el efecto no es el mismo. Entonces, esa es una práctica que no es tan sencilla, como las prácticas rígidas como configurar las máquinas adecuadamente de acuerdo a una guía de aseguramiento o hacer el hardware incorrecto, las configuraciones por defecto, que esas son cosas que se pueden manejar. Entonces tú dices, bueno, yo resuelvo una parte de la ecuación y ahí están las prácticas básicas. Sin Bueno, embargo, sí. educar al usuario no hace parte de las prácticas básicas. O sea, hace parte, pero es más complejo. Sí. Sí, pero aquí estamos hablando acerca de la tecnología y lo que estamos utilizando. Entonces, por ejemplo, tocaste 2 temas muy interesantes acerca de las partes básicas y que parte de las recomendaciones que están dando aquí. Una de las recomendaciones es que limitar los permisos ah, en de, ah, por toda la red a permisos mínimos que le permitan que sean necesarias para el usuario poder cumplir con su función. O sea, esto es más fácil dicho que hecho. ¿Cuántos de nosotros hemos tratado de instalar una solución de Role-Based Access, RBAC? Sí, Es, es impresionantemente complicado. sí, así es. Estamos en proyectos de 2, 3 años como mínimo, ¿sí? Porque todo lo que viene
antes para preparar para hacer una solución de esa es impresionantemente difícil. La otra que tocaste es acerca de lo básico, ¿sí, no? Si somos una institución financiera y guardamos, y por ser institución financiera tenemos que tener los datos de nuestros usuarios, ¿correcto? Tenemos que guardar, si no, ¿cómo van a saber quiénes somos nosotros? Entonces, lo básico de eso es, pues hermano, tienen que guardar esa información encriptada, ¿correcto? ¿Cuántas veces Por ejemplo, sí, pero cuántas veces no hemos visto que se han robado bases de datos con información PII y no está encriptada? así es. O sea, Total. eso para mí es básico, pero no se está haciendo. Yo estoy de acuerdo contigo. Hay prácticas que no se siguen y hay muchas prácticas que si se siguieran, muy probablemente, de pronto, eh, de pronto, no evitaríamos que nos ataquen, pero sí, por ejemplo, es que lo acabas de mencionar con el ejercicio, listo, nos atacaron, se llevaron la base, si estuviera cifrada, a lo mejor no se le puede sacar el provecho que hoy pasa cuando dicen, se expuso la base de datos de clientes y se encontró que están haciendo en la red profunda de 50 millones de usuarios de correo electrónico, números de identificación, bla, 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 bla. Y uno dice, como que al final del día uno dice, pero no debería estar cifrado eso. Exacto, Eh, exacto. Pero, pero bueno, entonces, estimado, llegamos a la primera hora de nuestro primer episodio. Sé que fuimos por todos lados, pero esto es a ver cómo nos va. Yo sé que poco a poco vamos a seguir puliendo, digamos, estas conversatorios, pero yo creo que fue es muy interesante. Me gustó mucho porque despertó muchas preguntas dentro de mí mismo, despertó muy muchas chévere, preguntas. muy chévere. Sí, Y bueno, y espero cuando lo escuchen, voy a escucharlo bien, y espero que la gente que lo escuche, pues que nos deje de comentarios, y en las tu próximas... retroalimentación, sí, correcto. A nosotros nos gustaría escuchar la retroalimentación, escuchar ideas. Eh, No, y que como, hubo muchas, sí, hubo muchas, en tu página, en CISOS.club, de nuevo, tienes noticias, cada minuto es una nueva, es impresionante. Entonces, es, tenemos material de discusión ahí para siempre. para, para conversar, totalmente de acuerdo contigo. Pero bueno, Totalmente de listo, acuerdo contigo. entonces, Pero yo creo que este es un ejercicio que vamos haciendo porque súper interesante, aprendemos mucho sí, y seguramente que con la participación de otros y sus ideas muy probablemente podamos crecer y que de eso es lo que se trata este espacio, como de aprender en comunidad y seguir creciendo. exacto. La idea es invitar a una o dos personas más que se unan con nosotros, invitados especiales, a hacer esto semanalmente y discutir noticias más importantes de la semana. Entonces, lo esperamos para la próxima. Felicidades, Andrés. Sí, señor. No, a ti, que estés muy bien, cuídate mucho, muchas gracias.